Un atrio romano en el año 100. El aire denso con los olores de la piedra húmeda y el incienso sagrado, donde bajo la mirada tallada y juzgadora de las máscaras ancestrales, una única vida pende precariamente de un hilo. La ley de las 12 tablas, un fundamento de su mundo brutal y pragmático, era inequívoca. Un decreto escalofriante que exigía la muerte inmediata de cualquier niño terriblemente deforme. Para un infante nacido con los rasgos faciales desconocidos y la forma delicada que ahora podríamos reconocer como síndrome de Down, esto parecería una sentencia segura y rápida al olvido, una nota a pie de página en una historia despiadada. Pero, ¿y si la fría letra de la ley no fuera la última palabra? ¿Y si el verdadero destino secreto, escrito en el hueso y enterrado bajo 2 milenios de tierra, contara una historia mucho más compleja? Pero si el frío acero de la ley y la pulida piedra de la filosofía forjaban un pilar de esta brutal cosmovisión, el otro se construía con un material mucho más primario y volátil: el asfixiante yugo de la superstición. Para la mente romana, el universo no era una máquina de azar, sino un tapiz finamente tejido de voluntad divina, donde cada vuelo de un pájaro, cada estruendo de un trueno y cada sombra que caía sobre el foro era un mensaje de los dioses, una señal que debían descifrar los suficientemente sabios para leerla. La paz de los dioses, la Pax Deorum, era un pacto frágil que aseguraba la prosperidad del Estado, y cualquier alteración del orden natural era vista como un presagio aterrador de su posible colapso. En este mundo hipervigilante, el nacimiento de un niño con una profunda diferencia física no era una simple anomalía médica, era un cisma cósmico, una blasfemia viva y palpitante contra el orden establecido. Tal infante era un monstrum, un término que no significa monstruo en nuestro sentido moderno y grotesco, sino algo mucho más aterrador. Una advertencia divina, un portento hecho carne. Era una señal de que los dioses estaban enojados, de que la armonía fundamental entre los reinos mortal y divino se había fracturado, y de que este pequeño e indefenso niño era el punto focal de su ira venidera. El nacimiento dejaba de ser un asunto familiar privado para convertirse en un suceso de contagio público y espiritual. Los susurros de los vecinos no eran de simpatía, sino de miedo, pues la presencia de un prodigio entre ellos podía traer malas cosechas, plagas o derrotas militares a toda la comunidad. Se consultaría a los sacerdotes, se inspeccionarían las entrañas de los animales y se podrían exigir elaborados y desesperados rituales de purificación para apaciguar las fuerzas invisibles que este nacimiento supuestamente había desatado. El niño, en este crisol de terror, era despojado de su humanidad. Ya no era un hijo o una hija, sino un símbolo de la malevolencia divina, una aberración que debía ser eliminada no simplemente por el honor de la familia, sino por la mismísima seguridad de Roma. Este pavor sictónico proporcionaba una justificación poderosa, y quizás aún más convincente, para el acto de la exposición de la que la razón jamás podría ofrecer. Transformaba la sombría elección de un padre en un deber sagrado y urgente de proteger su mundo del caos que se creía que esta pequeña e inocente vida representaba. Sin embargo, más allá de las villas de mármol donde los senadores debatían sobre filosofía y se preocupaban por los portentos divinos, existía una Roma mucho más grande y desesperada, una ciudad de bullentes insulae y granjas de tierra ingrata donde los dioses parecían distantes, y la amenaza de la inanición era una presencia constante y corrosiva. Para la gran mayoría de los súbditos del imperio, la vida era un ciclo implacable de trabajo. Una existencia precaria equilibrada en el filo de una azada o el giro de una piedra de molino, donde una cosecha fallida o una sequía prolongada significaba la diferencia entre una subsistencia miserable y la ruina absoluta. En este mundo, el nacimiento de un niño no era una ocasión para el pavor abstracto, sino para un cálculo sombrío e inmediato. Una brutal aritmética de la supervivencia. Una nueva boca que alimentar era un débito tangible contra los menguantes recursos de una familia. Y se esperaba que cada niño, desde el momento en que podía caminar, contribuyera al incesante trabajo de la vida. Acarrearían agua, cuidarían cabras,
espantarían pájaros de los preciosos cultivos. Sus pequeñas manos se volverían callosas y capaces casi tan pronto como aprendieran a agarrar. Un niño nacido con una condición que le impidiera realizar esta labor esencial, y de por vida no era, por tanto, solo una pena personal, sino una catastrófica carga económica. Representaba un drenaje permanente del suministro finito de alimentos de la familia, una boca que siempre tomaría y nunca devolvería, y en el juego de suma cero de la pobreza, la comida que iba al niño no productivo era comida quitada directamente de las bocas de sus hermanos sanos. La decisión de exponer a tal infante, por lo tanto, rara vez nacía de la fría lógica de un filósofo o del terror espiritual de un sacerdote. Se forjaba en el crisol agonizante de la elección de un padre entre la vida de uno y la posible inanición de todos. Era una decisión tomada con el corazón dolido y el estómago vacío, un acto final y desesperado de gestión de recursos donde el infante era sacrificado por la supervivencia de la unidad familiar más grande. Esto no era el rechazo de un monstruo, sino el trágico abandono de un hijo amado cuya existencia continuada amenazaba el tejido mismo de la familia, una finalidad desgarradora, donde el acto más profundo de protección para los hijos vivos era condenar al recién llegado a una muerte silenciosa en una ladera fría. Y así, el caso parece cerrado, sellado por la triple cerradura de la ley, la fe y la lúgubre necesidad, un veredicto aparentemente inexpugnable, que condenaría a cualquier niño visiblemente imperfecto a un final rápido y seguro. Los pronunciamientos del jurista, del filósofo y del agricultor cantan el mismo coro de pragmatismo brutal, pintando un retrato monolítico de una sociedad que no tenía lugar para los débiles. Pero la historia es una narradora voluble, y sus más grandilocuentes pronunciamientos a menudo son socavados por los susurros más silenciosos. Una historia contada no en rollos de papiro o inscripciones en piedra, sino en el frágil e incontrovertible lenguaje del hueso humano. Porque en las profundidades de las ruinas de las villas romanas y la tierra compacta de los cementerios provinciales, ha estado emergiendo una contranarrativa profundamente inquietante, un testimonio silencioso de los mismos niños que se suponía debían haber sido borrados. La arqueología, con su ciencia paciente, ha desenterrado los restos de individuos que desafían cada línea de la filosofía de Séneca y cada cláusula de las 12 tablas. Imagina el descubrimiento. El delicado esqueleto de un niño, no mayor de 10 años, cuyo cráneo no es el globo liso y sano de un joven saludable, sino una esfera delgada como el papel, imposiblemente expandida, el signo inequívoco de una hidrocefalia avanzada. Esto no era un defecto sutil, no una imperfección menor. Era una condición dramática y debilitante, obvia desde el momento del nacimiento, que habría requerido años de cuidados intensivos e incesantes. Este niño no fue abandonado en una ladera, fue alimentado, fue aseado, fue resguardado y se le mantuvo con vida durante una década, su supervivencia un acto diario de desafío contra la dura lógica de su era. Y no está solo. Otras tumbas han revelado sus secretos, mostrando adolescentes con los miembros cortos distintivos de la acondroplasia y adultos que vivieron vidas plenas con pies severamente deformados, individuos cuyas condiciones eran un libro abierto para que todos las vieran. Cada uno de estos descubrimientos es una revolución silenciosa, una pieza de evidencia que desmantela la historia oficial. Nos obligan a hacer una pregunta incómoda. Si a estos niños, con sus profundas e innegables discapacidades, se les concedió el derecho a vivir, a ser cuidados e incluso a ser llorados, ¿qué dice eso sobre el destino supuestamente seguro de un niño nacido con los rasgos mucho más sutiles del síndrome de Down? La tierra misma proporciona la evidencia de que la férrea ley de Roma fue, en ocasiones, rota por las manos compasivas de una familia amorosa. Esta prueba irrefutable de supervivencia, sin embargo, nos lleva a una pregunta más difícil e inquietante, una que yace en el corazón mismo de nuestra investigación. Podemos ver la evidencia dramática de la hidrocefalia, una condición que grita su presencia desde el hueso. Pero, ¿qué hay del fantasma en la máquina? ¿Qué hay del síndrome de Down en sí mismo? Aquí,
las certezas de la ciencia dan paso a las sutilezas de la interpretación, pues estamos buscando un fantasma. El síndrome de Down es una condición genética, un mapa escrito en el lenguaje invisible de los cromosomas, y sus manifestaciones físicas en un esqueleto son a menudo efímeras, una constelación silenciosa de rasgos en lugar de una única y flagrante anomalía. Un paleopatólogo podría identificar un cráneo ligeramente más ancho y corto, una estructura facial sutilmente aplanada, o patrones específicos de desarrollo dental, todas pistas consistentes con el diagnóstico. Pero ninguna de estas, por sí sola, es una prueba definitiva. Son susurros, no declaraciones, y la Tierra antigua es reacia a revelar sus secretos con tanta claridad. Esta ambigüedad diagnóstica es precisamente lo que hace que la supervivencia de otros niños con discapacidades más severas sea tan profundamente importante. Proporciona el marco lógico crucial para comprender el destino probable de estos individuos específicos. El argumento central se convierte en uno de inferencia poderosa, casi innegable. Si una familia romana poseía la capacidad de compasión, la fortaleza emocional y los recursos materiales para cuidar a un niño con una condición tan exigente médicamente y visualmente dramática como la hidrocefalia, una condición que remodelaba la arquitectura misma del cráneo humano, ¿por qué entonces se adherirían a la letra de la ley para un infante cuyas diferencias eran mucho más sutiles? Presenta una paradoja que la narrativa tradicional simplemente no puede resolver. Aceptar la supervivencia de uno mientras se niega la supervivencia del otro requiere creer que la misericordia de un padre romano estaba reservada solo para los casos más extremos de discapacidad. La conclusión mucho más lógica es que el registro esquelético que tenemos es meramente la punta más visible de una vasta historia sumergida de cuidados, y que por cada niño con una condición esquelética dramática que sobrevivió, muchos otros con diferencias menos obvias, como las asociadas con el síndrome de Down, también deben haber sido alzados en los brazos de su familia, y se les debe haber concedido el simple y sagrado derecho a vivir. Si aceptamos esta inquietante posibilidad de que a estos niños se les permitía vivir, la pregunta sobre su destino se transforma en algo mucho más íntimo y complejo, pasando de la cruda elección binaria de vida o muerte al matizado espectro de la existencia misma. Para un niño que sobrevivía dentro del opulento pero implacable mundo de la élite romana, su vida era a menudo una paradoja, una jaula dorada, donde su existencia continuada se basaba en la invisibilidad absoluta o en el espectáculo grotesco. En las grandes villas de la clase patricia, donde el linaje era una religión y la imagen pública una moneda más valiosa que el oro, un niño con una discapacidad visible era una profunda fuente de vergüenza familiar, un testimonio viviente de un defecto percibido en el linaje. Su supervivencia, por lo tanto, dependía de su eliminación. Serían fantasmas dentro de sus propios hogares, confinados a las habitaciones traseras silenciosas y sin sol, y a los jardines privados, cuidados por un séquito de esclavos pero mantenidos por siempre fuera de la vista del público, su existencia un secreto celosamente guardado y susurrado solo en los círculos de mayor confianza. Esta era una vida de comodidad material. Sin duda, un mundo alejado de la brutal pobreza de las masas. Pero también era una vida de profundo aislamiento, una existencia silenciosa y solitaria, donde el amor de su familia se expresaba a través del mismo acto de esconderlos del mundo. Sin embargo, existía una alternativa extraña y cruel a esta vida de reclusión, un destino reservado para aquellos cuyas diferencias físicas se consideraban entretenidas o novedosas. Los individuos con condiciones como el enanismo no eran escondidos, sino exhibidos, sus cuerpos mercantilizados y convertidos en una forma de teatro perverso para los hastiados y los ricos. Eran comprados como mascotas exóticas, vestidos con ropas finas y obligados a actuar en lujosos banquetes, su estatura una fuente de diversión voyerista para senadores ebrios. La suya era una vida de visibilidad absoluta, el opuesto diametral del niño oculto, pero era una visibilidad que los despojaba de su humanidad,
reduciéndolos a una curiosidad, a un adorno viviente, cuyo valor se medía solo por su capacidad para entretener. Entre estos dos polos de secreto vergonzoso y explotación pública, el niño superviviente tenía que navegar por un mundo que le había concedido la vida, pero que a menudo no estaba dispuesto a concederle un verdadero lugar en él. Y sin embargo, si nos alejamos de los resonantes salones de banquetes y las silenciosas habitaciones cerradas de los vivos, y nos aventuramos en las ciudades silenciosas de los muertos que bordeaban las grandes calzadas que salían de Roma, encontramos la contranarrativa más poderosa y conmovedora de todas. Aquí, en la tierra de la necrópolis, el complejo cálculo de estatus, vergüenza y utilidad se desvanece, reemplazado por una verdad humana mucho más fundamental y duradera, el profundo y doloroso duelo de un padre por un hijo perdido. La fría tierra misma ofrece la evidencia más cálida e incontrovertible del amor. Piedra tras piedra dan testimonio, no con los grandilocuentes currículos de la vida pública que marcan las tumbas de los adultos, sino con simples y desgarradoramente íntimas declaraciones de afecto. Encontramos inscripciones para un filius dulcissimus, un hijo dulcísimo, o una filia carísima, una hija queridísima, sus cortas vidas a menudo narradas con una precisión desesperada y amorosa. Hasta el número exacto de años, meses e incluso los mismos días que honraron al mundo. Este recuento meticuloso no es obra de pragmáticos insensibles, sino de padres destrozados que intentan aferrarse a cada último momento de una vida trágicamente corta. Y junto a estas elegías en piedra, las propias tumbas revelan tesoros de otro tipo. Los arqueólogos han desenterrado las diminutas posesiones personales de estos niños, los objetos preciados de sus breves vidas, colocados a su lado para su viaje al más allá. Una pequeña muñeca de cerámica articulada, su rostro pintado ahora desvaído, agarrada por los dedos esqueléticos de una niña. Una pelota de cuero gastada, un juego de soldados de plomo en miniatura, las diminutas y pulidas tabas usadas para un juego infantil, todos los humildes pero invaluables artefactos de una infancia romana. Estas no son las ofrendas para una criatura de mal agüero o una fuente de vergüenza. Son los últimos y desesperados regalos de amor para un niño que fue apreciado, que jugó, que fue conocido y que fue profundamente llorado. Esta evidencia, más que ninguna otra, proporciona el núcleo emocional de nuestra historia oculta, demostrando que bajo la máscara de hierro de la ley romana y el frío barniz de la filosofía estoica, latían los mismos corazones de padres amorosos y afligidos que han existido a lo largo de toda la historia humana. Cuando ensamblamos estas piezas de evidencia dispares y profundamente contradictorias, la fría letra de la ley y el cálido sentimiento en una lápida, la escalofriante razón del filósofo y el testimonio silencioso de un niño cuidado, la vergüenza de la élite y el duelo de un padre, se vuelve innegablemente claro que no hubo un único destino monolítico para un niño nacido con una discapacidad en la antigua Roma. La historia no fue una narrativa simple y lineal de exterminio, sino una lotería de nacimiento caótica, impredecible y profundamente personal. La existencia misma de un niño estaba determinada por un giro volátil de la rueda de la fortuna. Una confluencia de factores mucho más allá de su control. Su destino dependía de la posición de su familia. Nacieron en una villa patricia con los recursos para esconderlos, o en un sórdido apartamento, donde otra boca que alimentar era una sentencia de muerte para todos. Dependía de la piedad y la personalidad de su padre. Era un hombre que temía a los dioses y veía un portento monstruoso en el rostro de su hijo, o uno cuyo amor paternal era lo suficientemente fuerte como para desafiar tanto la ley como la superstición. Dependía del espíritu de la época. Nacieron en una era de paz y prosperidad, o durante un tiempo de hambruna y plaga, cuando el miedo campaba a sus anchas y la caza de chivos expiatorios y malos presagios estaba en su punto más ferviente. Para un niño, sus rasgos únicos podrían haber sido interpretados como un signo de favor divino, una conexión especial con los dioses ctónicos. Mientras que para otro, nacido a solo una calle de distancia, esos mismos rasgos eran una marca aterradora de descontento cósmico. La supervivencia era un juego de azar.
Una tirada de dados donde el resultado no era dictado por una política imperial coherente, sino por las corrientes impredecibles de la riqueza de una familia, su educación, sus ansiedades y su capacidad para el amor. El mundo romano no era una sola cosa, sino muchas, un lugar capaz tanto de una crueldad sobrecogedora como de una ternura profunda. El destino secreto de estos niños, por lo tanto, era que no había un destino secreto, solo un espectro de posibilidades. 1000 historias diferentes escritas según los caprichos del azar, donde un niño era abandonado para morir en una ladera, mientras otro era abrazado, apreciado y llorado como el alma más dulce que sus padres habían conocido. Alejémonos por un momento del amplio barrido de la historia e intentemos reconstruir una única vida olvidada a partir de estos fragmentos de posibilidad para dar un nombre y una historia a uno de los fantasmas que sobrevivió a esta lotería. Llamémosla Livia, nacida en el siglo I en el atrio bañado por el sol de una rica familia ecuestre en las afueras de Pompeya. En el momento de su nacimiento hay un silencio palpable. Una vacilación de la partera que alerta a la casa de una diferencia. Su padre, un hombre de ambición y estricto adherente a la tradición, viene a inspeccionarla. Y durante un largo y aterrador momento, su destino pende de un hilo. Ve el matiz desconocido de sus ojos, la forma ligeramente diferente de su cabeza, y siente el frío peso de las 12 tablas, los susurros de sus antepasados, y el miedo a la vergüenza social presionando sobre él. Pero entonces, mientras mira a la pequeña y vulnerable infante, no ve un portento o un defecto en su linaje, sino simplemente a su hija. En un acto que es a la vez un desafío y una concesión a su mundo, la levanta del suelo, pero la condena a una vida de secretismo. El mundo de Livia, por lo tanto, se convierte en el jardín amurallado en la parte trasera de la villa. Este es todo su reino, un lugar de fragantes arbustos de romero, higos calentados por el sol y la música suave y constante de una fuente de bronce. Es cuidada por una única esclava griega de confianza. Una mujer amable que le enseña a tejer patrones simples y a cantar las viejas canciones. Sus días se miden por el lento paso del sol a través de los suelos de mosaico. Sus alegrías son los placeres simples y profundos de una vida protegida. La sensación de una brisa fresca, el sabor del vino con miel, el pelaje áspero del gato de la familia. Oye los sonidos de sus hermanos jugando a juegos a los que nunca se unirá, y las risas lejanas de las cenas a las que nunca asistirá. Un fantasma en su propio hogar, amada y protegida, pero por siempre separada. Su vida no es de sufrimiento, sino de un profundo e ineludible aislamiento. Un testimonio del extraño y contradictorio compromiso que hizo su familia. Una existencia silenciosa y oculta que fue, contra todo pronóstico, una vida, a pesar de todo. La historia de una vida como la de Livia, y las miles de otras como ella, nos obliga a confrontar una pregunta final e inquietante. ¿Por qué esta compleja realidad de supervivencia, cuidado y amor está tan completamente ausente de las historias oficiales que Roma dejó atrás? ¿Por qué las voces de Séneca y la letra de la ley truenan a través de los siglos, mientras que los actos silenciosos de compasión permanecen enterrados en la tierra, invisibles para el registro histórico? La respuesta yace en el propósito mismo y la perspectiva de aquellos que escribieron esa historia. La élite romana, los hombres que narraron el auge y la caída de los imperios y debatieron la naturaleza de la virtud, estaban comprometidos en un proyecto de autodefinición, elaborando una gran narrativa de fuerza, utilidad y perfección. Para ellos, la historia era un espejo didáctico, destinado a reflejarle al romano ideal su propia imagen. El ciudadano soldado, el estadista estoico, el general triunfante. Su mundo era uno de virtus, un concepto que abarcaba la destreza marcial, el deber cívico y un ideal rígido, casi estético, de integridad física como expresión externa de una mente ordenada. Dentro de este marco, una vida vivida fuera de los límites de la utilidad pública o la perfección física simplemente no se consideraba un tema digno de ser registrado. La historia de un niño discapacitado escondido en una villa, amado y cuidado en privado, no tenía ninguna utilidad moral percibida.
No enseñaba ninguna lección sobre estrategia militar, maniobras políticas o virtud pública. Estas vidas formaban parte de la esfera doméstica. El mundo de las mujeres, los esclavos y los niños, que se consideraba fundamentalmente separado e inferior al gran escenario público de los hombres donde se hacía la historia. Esto creó un profundo punto ciego cultural, una incapacidad sistémica para siquiera ver, y mucho menos registrar, el valor de una vida que no contribuía a la fuerza y la gloria del Estado. No fue necesariamente una conspiración consciente de borrado, sino más bien un reflejo de una cosmovisión tan centrada en un ideal particular de la humanidad que volvía invisibles a todos los demás. Los hombres que escribieron las historias buscaban héroes y villanos, lecciones de poder y moralidad. No tenían lenguaje ni interés para una historia cuyo tema central era simplemente el poder silencioso, persistente y políticamente inútil del amor de una familia. Y así llegamos al final de nuestro viaje. De vuelta a donde empezamos. A la sombra de una ley que parecía prometer solo la muerte. Y una filosofía que defendía solo la razón. Comenzamos con una historia simple y brutal de una sociedad que eliminaba a sus miembros más débiles. Una narrativa de crueldad sistemática grabada en bronce y justificada por las mentes más grandes del imperio. Pero la verdad, hemos descubierto, es una criatura mucho más elusiva y complicada. El destino secreto de un niño con síndrome de Down en la antigua Roma es que no hubo un único destino. El secreto es que el rostro monolítico e inflexible que Roma presentaba al mundo, el rostro del legionario, del jurista, del estoico, era una máscara. Y detrás de esa máscara, en los patios tranquilos de los hogares privados, en los corazones desesperados de los agricultores empobrecidos y en las mentes en conflicto de los padres nobles, 1.000.000 de dramas diferentes y profundamente humanos se estaban desarrollando. La verdadera historia no fue una política de exterminio sancionada por el Estado, sino una historia intensamente personal y variada de familias individuales. Era la historia de una sociedad profundamente en desacuerdo consigo misma. Un mundo donde un padre podía legalmente ostentar el poder de la vida y la muerte, y sin embargo usar ese poder para proteger en secreto al hijo que se esperaba que descartara. Era un lugar donde un niño podía ser visto como un presagio aterrador de los dioses. Y también como un hijo dulcísimo cuya pérdida destrozaba el mundo de sus padres. El secreto es que la sociedad romana era más contradictoria, más frágil y, en última instancia, más humana de lo que sus propios ideales estoicos le permitirían admitir jamás. El veredicto final sobre estas vidas olvidadas no está escrito en los libros de leyes o en las historias de los grandes hombres, sino que es susurrado desde la tierra, en el testimonio silencioso de los huesos, a los que se les permitió crecer, y en el duelo amoroso tallado en una lápida. Su historia nos recuerda que el pasado nunca es una narrativa simple, sino un mosaico complejo, a menudo incognoscible, de elecciones individuales, donde las cadenas de hierro de la ley y la costumbre a veces eran rotas por la simple, poderosa y persistente fuerza del amor humano.